Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este consultorio online organizado por la Opinión de Málaga y el Centro Gutenberg, titulado Todo sobre la fertilidad, donde el director médico de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg, el doctor Claudio Álvarez, va a contestar a todas las preguntas, todas las dudas sobre este tema que nos han planteado nuestros espectadores. El doctor Claudio Álvarez es director médico de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Chile, especialista en Ginecología y Obstetricia y máster en Reproducción Humana por la Universidad de Valencia. Más de 15 años ejerciendo su profesión entre Chile y España, durante 7 años formó parte del equipo médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, hasta que en 2010 se incorporó al equipo médico de URE Centro Gutenberg, pasando a dirigirlo en el año 2012. En el año 2017, junto a su compañero Miguel Lara, es codirector de la unidad. Autor de artículos de interés científico sanitarios destacables y ponente habitual en congresos y reuniones a nivel nacional e internacional, es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad, formando parte del grupo de interés de endocrinología. Doctor Claudio Álvarez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros esta tarde. Bienvenido. Hola, Julián. Buenas tardes. Bueno, voy a explicar un poco la mecánica que vamos a seguir en este consultorio. Hemos recibido durante los últimos días una serie de preguntas que vamos a transmitir y todas las preguntas que nos lleguen por parte de la gente que esté conectada online viendo este consultorio te las haremos llegar. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos directamente con la batería de preguntas que nos han llegado durante la semana. Empezamos. Mi marido se hizo la vasectomía hace unos 20 años, ahora tiene aproximadamente 40. Yo tengo menos de 35 años. ¿Cuáles son nuestras distintas posibilidades para conseguir un embarazo? A ver, la vasectomía es un método de esterilización quirúrgica del varón irreversible por principio. Entonces ahí, cuando un urólogo opera una vasectomía, se encarga de que ese varón, por nada del mundo, vuelva o tenga la posibilidad de que vuelva a ser padre, digamos, entre comillas. Por lo tanto, una de las alternativas cuando se quiere revertir esa cirugía es volviendo a canalizar los conductos deferentes del testículo, es decir, reoperar y volver a unir los conductos. Pero eso tiene muy malos resultados, porque primero es un poco... hay que recanalizar, hay que esperar un tiempo después que se normalice toda la función espermática, etc. Por lo tanto, es engorroso. Entonces, la alternativa más rápida y eficiente es la fecundación in vitro, ¿vale? Y eso consiste en que a la mujer, a la pareja, le estimulamos los ovarios, sacamos los óvulos, y el mismo día que le sacamos los óvulos a la mujer, al varón le hacemos una pequeña incisión en el testículo y obtenemos los espermatozoides directamente del testículo. Y esos espermatozoides que recuperamos en esa cirugía, mini cirugía, inseminamos o los juntamos con los óvulos de la pareja y se realiza el cultivo embrionario en el laboratorio de fecundación in vitro, y a los 5 días hacemos la transferencia del embrión en el útero de la mujer. Eso es el tratamiento de elección, es decir, una fecundación in vitro con espermatozoides obtenidos directamente del testículo. Los detalles de esto, con 35 años, la verdad que tiene muy buen pronóstico desde el punto de vista femenino, pero se sabe que las vasectomías, cuando tienen una antigüedad de más de 10 años, se pueden asociar a menores resultados. Por lo tanto, si a los 35 años tenemos una tasa de embarazo en fecundación in vitro más o menos de un 50% o más, cuando es con biopsia de testículos por vasectomía de más de 10 años, eso puede ser un poco menor. Te voy a trasladar una duda sobre un embarazo con hipotiroidismo. Si tengo problemas con las tiroides, ¿afecta al embarazo? A ver, lo primero, todo lo ideal cuando una mujer enfrenta o busca un embarazo es que esté todo en orden. Y una de las principales funciones que tiene que estar bien es la tiroides, porque la tiroides es esencial es un órgano esencial que produce las hormonas tiroides que regulan todo nuestro metabolismo en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, una mujer que se quiere embarazar tiene que tener su función de tiroides normal. Es decir, si tiene hipertiroidismo, tiene que estar con un tratamiento adecuado a una embarazada para que la función del tiroides esté normal. Si tiene hipotiroidismo, lo mismo, porque tanto el hiper como el hipotiroidismo va a asociarse a menores probabilidades de conseguir un embarazo. Ahora, el hipotiroidismo en concreto
tiene que estar bien controlado, porque si logramos el embarazo y no manejamos bien ese hipotiroidismo, existe riesgo de tener problemas a nivel intelectual en el futuro niño que van a nacer, ¿vale? De hecho, el hipotiroidismo congénito es una de las causas principales de retraso mental en la infancia. Uh-huh. Te traslado otra pregunta. Un embarazo con cesárea en urgencias por tensión alta. A los 10 meses, un embarazo con cesárea de urgencias por tensión alta. A los 10 meses, desarreglo con abundante de la regla. Después todo normal. ¿Es posible una endometriosis? A ver, ahí voy a desglosar la pregunta, porque Sí, primero, es que no está bien. una paciente, primero, una paciente que ha sufrido una preeclampsia, eso es hipertensión en el embarazo grave, Ajá. que ha tenido que someterse a una cesárea y a los 10 meses tiene un desarreglo, Desarreglo con con abundante abundante regla y regla. después todo normal. Sí, sí, eso lo que hay que hacer es evaluar. El tener una preeclampsia previa no influye en la probabilidad o no de tener un embarazo posterior. Ahí la cesárea es la que nos marca que esa mujer no se puede embarazar hasta que pase un año después de esa cirugía para que el útero esté bien cicatrizado. Ahora, todo esto es causa de endometriosis, no tiene ninguna relación en principio, ¿vale? Vale. Tengo una trompa menos. ¿Me podré quedar naturalmente embarazada solo con una trompa? Totalmente. Es decir, si solamente ese es el factor y la otra trompa se encuentra sana, las probabilidades de embarazo son las mismas que tenía o que tiene cuando había dos trompas, digamos. Otra cosa es que la causa por la cual se extrajo una trompa esté también afectando la que quedó o la que está sana aparentemente. Y ahí sí que podría haber menores probabilidades de embarazo. Pero en general la respuesta es sí. Siguen estando bien las probabilidades de embarazo si no hay nada más asociado. Ajá. Otra pregunta, doctor. Tengo 45 años, en 2014 me inseminaron y en 2017 me detectaron cáncer de mama localmente avanzado. Me encantaría ser nuevamente mamá. ¿Se podría? Eso va a depender de muchas cosas. Primero, si el tratamiento del cáncer fue solo cirugía o si hubo asociado radioterapia o quimioterapia. Si mal ¿qué edad tenía? ¿45 años? Tengo 45 años, sí. Entonces, hoy en día, cuando diagnosticamos un cáncer de mama, junto con los oncólogos, nuestra primera prioridad, si lo permite el tratamiento o el estado del cáncer, es guardar ovocitos, es decir, preservar fertilidad, hacer una estimulación de los ovarios, guardar óvulos antes de realizar la quimioterapia, porque la quimioterapia o la radioterapia, o ambas, producen problemas en la función del ovario y pueden producir un problema incluso de menopausia. Entonces todo va a depender de qué haya pasado con esta paciente, si pudo o tuvo la posibilidad de guardar o no guardar óvulos. Ahora, si no guardó óvulos, la verdad es que a los 45 años, independiente del tratamiento del cáncer, con 45 años la probabilidad de embarazo es muy, muy, muy excepcional. Y ahí la mejor alternativa es recurrir a una fecundación in vitro, pero con donación de óvulos. Porque independiente del cáncer, como digo, la edad, los 45 años, hacen que la principal tratamiento que se puede hacer ahí es la donación de óvulos. Vale, te voy a trasladar una pregunta que nos hace vía Facebook Elvi Vera. Dice, ¿tenéis para seleccionar los óvulos que están sanos? Es que he sido una persona que ha pasado por un cáncer de mama, pero me han dicho que tienen que ser de otra persona. Bueno, aquí entiendo la pregunta, que es una paciente que ha pasado por un cáncer de Por un mama, cáncer. ha sido sometida a un tratamiento, como dije antes, de quimio o radioterapia, y que ese tratamiento ha perjudicado la función de sus ovarios. Y que hoy esa función de los ovarios le impide lograr un embarazo con sus propios óvulos. Por lo tanto, en ella está indicado hacer un tratamiento de fecundación in vitro con donación de ovocitos. Esos ovocitos, por ley en España, una mujer, la donación es anónima, tienen que ser mujeres jóvenes, menores de 34 años, que se le hace una serie de estudios, tanto físicos, psicológicos, genéticos, cromosómicos, antes de poder donar. Por lo tanto, si la pregunta es si me tengo que someter a una donación de óvulos, ¿esos óvulos han sido estudiados? Sí, la donante ha sido estudiada y pasada por una serie de pruebas antes de ser aceptada como donante. Es decir, el tratamiento con donación de óvulos, la verdad, es uno de los tratamientos más seguros que existen.
Otra pregunta. Quisiera saber de la selección embrionaria que hacéis antes de la implantación en el útero de la futura madre. ¿A cuántos embriones se eliminan para que pueda tener éxito el embarazo? A ver, ahí la pregunta hay que dar la vuelta un poco, porque cuando nosotros hacemos una fecundación in vitro, a ver, los humanos somos muy ineficientes para reproducirnos, por lo tanto, para que tenga eficiencia un tratamiento necesitamos un número importante de óvulos, porque sabemos que de cada 10 óvulos que nosotros logramos obtener, por ejemplo, en un tratamiento, van a fecundar 7. De los 7 que fecundan, se van a dividir 5. Y de los 5 que se dividen, nos van a servir 1 o 2 blastocitos o 1 o 2 embriones en día 5 de desarrollo. Entonces, no es que nosotros desechemos embriones para lograr un embarazo. Lo que nosotros hacemos es estimular, porque sabemos que la gran mayoría de esos embriones o de esos óvulos no va a tener una buena evolución y una buena calidad, por lo tanto necesitamos un buen número de óvulos para tener al final un número adecuado de embriones o un embrión para poder transferir. Pasamos a otra pregunta. Tengo 43 años y soy madre de una niña de 6. Mi pregunta es si es muy complicado que me vuelva a quedar embarazada a mi edad. A ver, independiente de si tiene una hija o no, la probabilidad de tener un embarazo en forma natural a los 43 años es aproximadamente de un 5%. ¿Vale? Entonces, es de cada 100 mujeres de 43 años que empiezan a buscar embarazo y no hay ninguna patología asociada, lo logran el 5% de los pacientes. Y esa misma probabilidad no mejora con una fecundación in vitro. Es decir, nosotros en fecundación in vitro también tenemos resultados a los 43 años más o menos de un 5% de probabilidades de embarazo. A los 43 años. Y a los 44 es casi cero. Es decir, después de los 40 años la fertilidad cae dramáticamente y rápida. Ajá. Pasamos a otra pregunta. Gracias a Claudio en Gutenberg tenemos una niña preciosa. A la tercera fue la vencida. Quería preguntar, ya tenemos una hija a través de ICIS con biopsia testicular por obstrucción en los conductos. Lo hemos intentado 2 veces para poder dar un hermano o hermana, resultando negativo, las 2 veces. ¿Es aconsejable o perjudicial para nosotros el volver a intentarlo una tercera vez para poder así intentar darle un hermano? Y pone entre paréntesis, nos hemos sometido ya 5 veces al tratamiento, sería una sexta. Gracias. A ver, lo primero, el hijo de esta pareja lo hemos logrado todo el equipo de Gutenberg y ellos mismos también. O sea, yo soy un poco la cara visible, así que el agradecimiento lo voy a asumir como para todo el equipo. Primero. Segundo, la verdad es que aquí yo siempre les digo a los pacientes, en la mayoría de los casos, el que la sigue, la consigue. Es decir, cuando uno hace un tratamiento, ese tratamiento tiene una probabilidad de embarazo X, que si yo sigo insistiendo muchas veces lo logro, la mayoría de las veces. Entonces, hacer un tratamiento de fecundación in vitro no perjudica la salud de la paciente, ni del varón, ni de, bueno, del varón poco, pero la mujer no se somete a un riesgo o a una complicación futura si se somete a varios tratamientos. Ahora, es verdad que desde el punto de vista médico, si nosotros no logramos un embarazo después de 2 o 3 tratamientos, la verdad es que nosotros como médicos les tenemos que decir que el pronóstico ya disminuye o ha disminuido sustancialmente, por lo tanto, el seguir insistiendo muchas veces ya nos ponemos un poco obsesivos en el tema, pero bueno, al final es la pareja la que decide lo que quiere intentar o no. Yo diría que como consejo, si nos armamos de paciencia, la parte económica también es importante, por lo tanto, si se dan todas las circunstancias, mi consejo generalmente es seguir insistiendo, dentro de ciertos márgenes, claro. Llevo 10 años con mi pareja, 5 de ellos sin métodos anticonceptivos. ¿Cuál sería nuestra probabilidad de embarazo usando algún tratamiento? A ver, una pareja que ya lleva 5 años teniendo actividad sexual sin método anticonceptivo, eso ya es un problema, hay un problema de fertilidad asociado, es decir, hay una infertilidad. Y ahí la probabilidad de lograr un embarazo en casa es del 1% o menos, por mes o por ciclo. Eso en forma natural. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es acercarse a un centro de reproducción para hacer una evaluación, un estudio, y ahí probablemente la recomendación será hacer una fecundación in vitro por el tiempo de búsqueda.
Y esa fecundación in vitro va a tener un pronóstico dependiendo de la edad de la mujer, de la edad del varón también, y del estudio que se haga a esa pareja. Pero si todo está más o menos en orden, y estamos hablando de una mujer menor de 40 años, el pronóstico es bastante bueno, de una tasa de embarazo cercano al 50% o más, por cada embrión que transferimos. Ajá. Otra pregunta, doctor. ¿Cómo sé cuándo ovulo y cuál es el mejor momento para intentar quedarme embarazada? A ver, en una mujer que tiene ciclos de 28 días, que es lo habitual, la ovulación generalmente se produce en el día 14. Ahora, ¿cómo podemos saber esa ovulación? Primero, previo a la ovulación, en los 6 días previos a la ovulación, la mujer va sintiendo o es capaz de percibir cambios en un moco que se produce en el cuello del útero, y ese moco se va haciendo cada vez más filante, más claro, más abundante, parecido a una clara de huevo. Cuanto más filante y más abundante ese moco, es porque la ovulación es inminente. Entonces, esa es una forma. Otra forma de saberlo es haciendo los controles diarios de temperatura basal, donde la mujer tiene que acostumbrarse a, cuando se despierta, por ejemplo, a la primera hora se toma la temperatura y la tiene que ir registrando. Eso amerita un tiempo de educación también y de autoconocimiento. Y cuando esa temperatura sube casi 1 grado y se mantiene alta, eso significa, es un signo también de ovulación, ¿vale? Cuando ese moco que yo hablaba al principio es abundante, claro, filante, como una clara de huevo, y de repente se transforma en un moco grumoso, espeso, viscoso, eso también es un signo de ovulación. Ahora, el mejor momento para tener relaciones sexuales desde el punto de vista de la fertilidad son las que se producen antes de la ovulación, cuando está este moco filante, abundante, etc. Porque ese moco va a facilitar el ascenso de los espermatozoides. Por lo tanto, los mejores días para tener relaciones buscando embarazo son los 6 días previos a la ovulación. Y lo puedo saber haciendo este reconocimiento del moco y la temperatura basal. Otra cosa es hacerse los test de ovulación, que cuando se hace positivo es porque a las 36 horas siguientes se va a producir la ovulación, por lo tanto es el día concreto o preciso para tener relación. Y ahora, si la paciente no tiene ciclos regulares y no es capaz de identificar el moco y no se puede medir la temperatura, el consejo es tener relación. ¿Cuándo? ¿Cuántas? Las que dé el cuerpo, como yo les digo yo a los pacientes, y ojalá mínimo 2 a 3 veces por semana. Porque teniendo relaciones mínimo 2 o 3 veces por semana, nos aseguramos que siempre van a haber espermatozoides en la trompa esperando el día de la ovulación. Por lo tanto, ahí ya me puedo despreocupar un poco de cuándo esté ovulando. Ajá. Siguiente pregunta. Siempre he tenido una regla súper regular. Hace 8 meses empecé a buscar un embarazo y se me descontroló la regla. De 28 días pasó a 23, 24. Hace 2 meses decidí dejar de buscar el embarazo para comprobar si fue una casualidad y se me reguló como siempre la había tenido. Este mes he vuelto a buscar el embarazo y se me ha vuelto a descontrolar. ¿Es esto un signo de infertilidad? Ya que no consigo quedarme embarazada y se me sigue descontrolando la regla. A ver, primero, la infertilidad es la imposibilidad de lograr un embarazo evolutivo después de 1 año de búsqueda. Por lo tanto, ahí no estamos hablando de un problema de fertilidad. La definición de infertilidad lo va a dar cuánto tiempo lleve ella buscando teniendo relaciones sexuales sin protección. Ahora, que el decir, oye, este mes voy a buscar o este mes no voy a buscar, eso puede generar trastornos en la regla. Es difícil de objetivar ese dato. Puede ser una casualidad o puede ser que el estrés de buscar un embarazo a veces puede descontrolar los ciclos, pero no va a ser siempre así. Entonces ahí el consejo a esa paciente es que, entre comillas, no estar preocupado de buscar embarazo, sino que mantener actividad sexual, porque la probabilidad de embarazo es de un 20% por mes, 23% por mes, en promedio. Por lo tanto, cuando una paciente dice, voy a buscar este mes, tiene que saber que su probabilidad de embarazo es un 20% y de un 80% de que no se embarace. Por eso que hay que darse un plazo de 1 año de búsqueda para determinar o definir que tenemos un problema.
Cuando la mujer tiene más de 38 años, entonces ese año se acorta a 6-8 meses. ¿No? Seguimos con las preguntas. ¿Qué posibilidad hay de quedarse embarazada de 2 o más bebés tras un tratamiento de reproducción asistida? A ver, ahí todo va a depender del tipo de tratamiento y cómo hagamos ese tratamiento. Me explico. Los dos grandes tratamientos de reproducción asistida son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. En la inseminación artificial, eso consiste en que nosotros estimulamos la ovulación y en el momento de la ovulación vamos a preparar una muestra de espermatozoide y la vamos a depositar. En vez de dejarlo en la vagina, como en la relación sexual, la vamos a dejar dentro del útero. Y después los espermatozoides tienen que buscarse un poco la vida hacia las trompas al encuentro de la ovulación, del óvulo. Bueno, cuando nosotros estimulamos la ovulación y se desarrolla más de un folículo en la inseminación, entonces el 10% aproximadamente de las pacientes que se embarazan con inseminación artificial puede tener un embarazo múltiple o de gemelo, el 10%. Ahora, en la fecundación in vitro, es distinto. En la fecundación in vitro nosotros estimulamos el ovario, sacamos los óvulos, hacemos el ICSI, cultivamos los embriones y después nosotros vamos a poner dentro del útero embriones. Y ahí el riesgo de embarazo múltiple va a depender del número de embriones que yo ponga. Nosotros, nuestra prioridad, yo diría que en la mayoría de los centros de reproducción asistidas hoy en día en España, que sean serios, es evitar al máximo el riesgo de embarazo múltiple, porque los embarazos múltiples se asocian a complicaciones importantes durante el embarazo y en el parto. Entonces, para evitar esas complicaciones tenemos que evitar el embarazo múltiple. ¿Cómo lo hacemos? Transfiriendo un embrión. Intentar siempre transferir un embrión. Porque transferir 2 embriones no significa mayores probabilidades en forma sustancial, pero sí que aumentan las probabilidades de riesgo. Por lo tanto, el objetivo es poner un embrión. Ahora, transfiriendo un embrión, existe igual el riesgo de embarazo múltiple porque ese embrión se puede dividir. Si bien es cierto, esa probabilidad es mucho menor, estamos hablando de 1 cada 1000 embarazos, existe la probabilidad de que ese embrión se divida y dé origen a los gemelos idénticos. Pero en general, si ponemos un embrión, la probabilidad de embarazo múltiple de los mellizos que hablamos es muy, muy, muy baja. ¿Tienen riesgos para la salud de la futura madre someterse a alguno de estos tratamientos de fertilidad? Riesgo futuro. La verdad es que, como todo en medicina, aquí pasamos por oleadas o modas. Hace 20 años salió una publicación de un grupo diciendo que los tratamientos de fertilidad producen cáncer de ovario, por ejemplo. Y la verdad es que si uno lee ese trabajo, es un trabajo muy antiguo, donde se asoció que había mayor riesgo de cáncer en pacientes que usaron una medicación que se llama Omifin y que lo usaron por largos periodos de tiempo o por muchos tratamientos. Entonces, claro, cualquier medicamento, cualquier tratamiento, si yo lo uso en forma desproporcionada, existe riesgo de algo. Pero hoy en día, los tratamientos de reproducción asistida no se han asociado a cáncer. Lo que sí, lo que se puede saber es que algunos tratamientos hacen aparecer un cáncer que estaba encubierto y se ha manifestado durante el tratamiento, pero no produce cáncer, ¿vale? Y así con el cáncer de mama, de colon, de ovario, de piel también se describió que podía producir problemas a largo plazo. Los tratamientos de reproducción asistida no disminuyen la fertilidad futura, no adelantan la menopausia, etc. Lo que sí, los tratamientos de reproducción asistida se sabe que se asocian a un porcentaje pequeño, pero un porcentaje mayor de problemas a lo mejor durante el embarazo, como aumento de riesgo de hipertensión, de parto prematuro, de embarazo múltiple y todas sus complicaciones. Pero en general, los tratamientos de reproducción asistida a futuro o a largo plazo son bastante seguros. ¿Se puede escoger a los donantes de óvulos o de esperma? No. A ver, no significa lo siguiente, la ley en España es muy clara al respecto. La donación de gametos, tanto de ovocitos como de semen, tiene que ser voluntaria, obviamente, anónima, al 100%, y altruista. Bueno, hay una compensación económica, pero en general es altruista. Pero si la pareja que recibe o la paciente que recibe una donación está en todo su derecho
de conocer la fecha de nacimiento de los donantes, o del donante o la donante, las características físicas, la estatura, las pruebas a las que se sometieron esos donantes, es decir, pruebas de SIDA, sífilis, etcétera, cromosómicas, genéticas, pero no puede saber la identidad. Y la asignación de la donación es, según la ley en España, es bajo criterio médico. Es decir, el equipo médico de cada centro es el que va a decidir o definir qué donante es la más adecuada para cada paciente, ¿vale? Porque el criterio en la ley española es que la donación tiene que ser de un donante sano. Es decir, la paciente no me puede decir, doctor, quiero que el donante toque la guitarra. No, porque eso va más allá de la sanidad. Lo importante es que sea sano. De igual que le guste la guitarra, que le guste el fútbol, que le guste estar en su casa. Lo importante es que sea sano, física y psicológicamente. Y incluso también podemos hablar de sano cromosómicamente y genéticamente. Uh-huh. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede dañar la fertilidad femenina o masculina tras un tratamiento de quimioterapia? Absolutamente sí. Es decir, más del 90% de los pacientes que se someten a quimioterapia tienen disminuida se ve perjudicado su pronóstico, su futuro reproductivo después de un tratamiento con quimioterapia, tanto a nivel de los ovarios como a nivel del testículo. Por eso que hoy en día la recomendación siempre, y ya yo creo que ya está metido en nuestro ADN del oncólogo, del ginecólogo, etcétera, que cuando se hace el diagnóstico de un cáncer, hoy en día contamos con herramientas para poder guardar espermatozoides, guardar ovocitos antes de someterse a un tratamiento de quimioterapia. Obviamente estamos hablando de mujeres o varones que no han sido padres o que no tienen su paternidad completa. Pero un paciente que tiene 50 años, obviamente no vamos a guardar nada, no tiene sentido. Siguiente pregunta. ¿Ser diabética dificulta someterse a un tratamiento de reproducción asistida? A ver, cualquier patología crónica puede perjudicar los resultados de un tratamiento de reproducción asistida y de una concepción natural, de un embarazo natural. ¿Me explico? La hipertensión, la diabetes, cualquier patología autoinmune, etcétera, puede perjudicar. Ahora, la diabetes en sí, la diabetes mal controlada, se asocia a menor calidad en los óvulos, menor calidad en los espermatozoides, menor probabilidad de que ese embrión implante en el útero de la paciente, mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de parto prematuro y de problemas durante el embarazo. Es decir, la pregunta, ¿la diabetes puede perjudicar mi embarazo? Sí, el embarazo y el lograr ese embarazo puede estar reducido si la diabetes no está bien controlada. Ahora, una diabetes bien controlada, es decir, con niveles metabólicos adecuados, entonces el pronóstico es bastante bueno. Uh-huh. Siguiente pregunta. ¿Los tratamientos de fertilidad aumentan la posibilidad de que el bebé tenga en el futuro más problemas de salud? Como dije hace un rato, porque la primera niña que nació por fecundación in vitro fue Louise Brown en el año 78, que hoy ya tiene 43 años, ya es madre de 2 niños. Entonces, cada año que pasa vamos sabiendo más cosas. Ya estamos sabiendo qué efectos puede haber en los tratamientos de reproducción asistida en las segundas generaciones de niños nacidos por reproducción asistida. Y a día de hoy se ha visto o se sabe que en general el pronóstico de los niños nacidos en el mundo por reproducción asistida, que ya en el mundo ya vamos cerca de los 8 millones, hay más de 7 millones de niños recién nacidos, o sea, de niños nacidos por reproducción asistida en el mundo, no se ha visto una mayor proporción de problemas de desarrollo físico, intelectual, malformativo, psicológico, etc. Si bien es cierto, hay algunas diferencias a nivel se ha descrito que hay mayor incidencia, por ejemplo, de trastorno ansioso o depresivo, pero que no se pueden catalogar al 100% porque ese niño haya nacido por reproducción asistida, ¿vale? Ahora, si nos vamos un poco más atrás, es verdad que a nivel de parto, en el momento del nacimiento, los niños nacidos por reproducción asistida
pueden nacer un poco antes y pueden pesar un poco menos y pueden tener un poco más de problemas durante el parto, etcétera, pero no alcanzan a ser significativas esas diferencias. Si vemos el vaso medio lleno, en vez del vaso medio vacío, podemos decir que la gran mayoría de los niños nacidos por reproducción asistida tienen una buena salud y una buena vida en general. Pues doctor, esta ha sido la última pregunta. Creo que ha sido bastante interesante, hemos aclarado bastantes dudas al respecto del tema de la fertilidad. Ya solo nos queda agradecerte que hayas estado esta tarde con nosotros en este consultorio organizado por La Opinión de Málaga y Centro Gutenberg, y darte las gracias y hasta la próxima. Muy bien, gracias a vosotros, a La Opinión, a ti, Julián, por toda la paciencia, a los espectadores que nos colaboran con sus preguntas, y espero haber servido para aclararlo. Seguro que sí. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Adiós.